Oí a mi padre decirle a mi hermana, ¿ella? No merece ni un céntimo, está borrada. Miré a mi madre y solo sonrió. No respondí nada, me levanté y salí. Esa misma noche, transferí todo mi dinero para que jamás llegara a sus manos. El cumpleaños de mi padre siempre fue un acontecimiento especial en nuestra familia. Cada año, el 28 de junio, nos reuníamos en casa de mis padres para cenar, y mi madre preparaba la comida con especial esmero. Ese día, en el que mi padre cumplía 62 años, no fue una excepción. Llegué antes que todos para ayudar con los preparativos. Mamá se afanaba en la cocina, colocando platos de porcelana con borde dorado, nuestra vajilla de gala, que solo sacábamos del armario en ocasiones especiales. Carrie, querida, sería mejor que te cambiaras, dijo mi madre, mirando con ojo crítico mi sobrio traje pantalón. Ponte el vestido azul que te regalé por Navidad. Contuve un suspiro. A mis 32 años, todavía no había aprendido a ignorar los comentarios de mi madre sobre mi aspecto. Mamá, vengo directamente del trabajo. Además, ese vestido es demasiado elegante para una cena familiar. Siempre encuentras excusas, dijo mi madre, sacudiendo la cabeza. Allison, por cierto, siempre está impecable. Ah, sí, Allison, mi hermana menor, la encarnación de la perfección a los ojos de nuestros padres. A sus 26 años, ya trabajaba en una prestigiosa empresa de marketing, salía con un prometedor abogado y nunca se olvidaba de ponerse ese vestido azul para las reuniones familiares. Me quedé callada, como llevaba haciendo muchos años, y seguí cortando verduras para la ensalada. Una trabajadora social con 8 años de experiencia no era precisamente la profesión que impresionaba a mi padre, propietario de una cadena de pequeñas tiendas de artículos para el hogar, llamada Whitmore & Sons. Irónico, teniendo en cuenta que solo tenía hijas. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Llegaron Allison con su impecable Brad, el tío Harvey con la tía Marge y algunos de los amigos más cercanos de mi padre. Y, por supuesto, el protagonista de la celebración, Raymond Whitmore, mi padre, un hombre alto, con canas en las sienes y una mirada autoritaria que siempre me hacía enderezar la espalda instintivamente. La cena transcurrió como de costumbre. El tintineo de las copas, las conversaciones en voz baja, las risas ante las historias de mi padre. Yo estaba sentada entre mi tío Harvey y Brad, sonriendo cortésmente y respondiendo a preguntas sobre mi trabajo que, al parecer, no interesaban a nadie. ¿Cómo están tus adolescentes problemáticos, Carrie? Preguntó el tío Harvey, cortando un trozo de carne. ¿Sigues intentando salvar el mundo con un sueldo del Estado? No son mis adolescentes problemáticos, dije, esforzándome porque mi voz sonara natural. Y sí, el trabajo va bien. La semana pasada, una de mis pupilas entró en la universidad, la primera de su familia. Es admirable, asintió distraídamente mi tío, ya perdiendo interés. ¿Y tu vida personal? Ya tienes 32 años, ¿sabes? Sentí que me sonrojaba. Mi última relación seria terminó hace 2 años, cuando Ethan me propuso mudarnos a Seattle por un nuevo trabajo, y yo no pude dejar a mis padres y el negocio familiar, en el que invertía todo mi tiempo libre. Tío Harvey, creo que Carrie ya se las arreglará sola con su vida personal, intervino de repente Allison, guiñándome un ojo por encima de la mesa. Ese raro momento de solidaridad entre hermanas suavizó un poco la tensión. Después de cenar, mi padre nos invitó a pasar al salón para tomar café y postre. Me ofrecía ayudar a mi madre con los platos y me quedé en la cocina. Cuando llevaba la bandeja con las tazas de café, oí voces en el despacho de mi padre, cuya puerta estaba entreabierta. Instintivamente, aminoré el paso. Papá, quería hablar contigo sobre las tiendas. La voz de Allison sonaba inusualmente seria. ¿Sigues pensando en ampliar el negocio el próximo trimestre? Por supuesto, cariño. Ya he visto un local en Green Hills. La voz de mi padre estaba llena de un entusiasmo que rara vez le había oído cuando hablaba conmigo. Algún día todo esto será tuyo. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. 5 años atrás, cuando mi padre sufrió un infarto, Allison y yo acordamos que el negocio familiar pasaría a nuestras manos,
Incluso renuncié a un ascenso para dedicar más tiempo a trabajar en las tiendas los fines de semana. ¿Y qué pasa con Carrie?, preguntó Allison. Habíamos dicho que... ¿Tu hermana?, la interrumpió mi padre, y su voz se volvió fría de repente. No se merece ni un centavo, está fuera. Las tazas que tenía en la bandeja temblaron en mis manos. No podía creer lo que oía. Pero papá, comenzó Allison, Carrie ha trabajado mucho en las tiendas. Invirtió sus ahorros en la reforma de la sucursal norte el año pasado. Escúchame, Allison. Tu hermana nunca ha entendido de negocios. Piensa con el corazón, no con la cabeza. Toda su caridad, esos adolescentes problemáticos. No construí este negocio para que se desmoronara en manos inexpertas. Tendrás que arreglártela sola. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta y se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero lo peor estaba por llegar. Carrie se casará pronto y se olvidará de las tiendas, dijo mi madre, que al parecer también estaba en el despacho. La vi sonreír como si fuera la decisión más natural del mundo. Mamá tiene razón, continuó mi padre. Tiene que encontrar un buen marido, en lugar de perder el tiempo con estos hijos problemáticos y nuestras tiendas. Ya he preparado los documentos. Después de las vacaciones iremos al notario. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Durante 27 años había luchado por ganarme la aprobación de mi padre. Había rechazado unas prácticas en Nueva York para ayudar en el negocio familiar. Había invertido casi todos mis ahorros en nuevo equipamiento para la tienda. Y durante todo ese tiempo, había sido descartada. ¿Con quién estás hablando, querido?, se oyó la voz de la tía March desde la sala. Rápidamente me recompuse, respiré hondo y entré en la sala con la bandeja, sonriendo como si no hubiera oído la conversación que había cambiado mi vida. La siguiente hora pasó como en una nube. Sonreía, mantenía la conversación, incluso ayudé a mi padre a apagar las velas del pastel. Pero dentro de mí, algo se había roto definitivamente. O tal vez al contrario, algo había despertado. Cuando llegó el momento de despedirnos, abracé a mi padre sintiendo una extraña indiferencia. Gracias por la velada, papá. Feliz cumpleaños. Mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro todo hervía. Gracias por venir, cariño, respondió con esa sonrisa paterna que tanto había apreciado toda mi vida. Ahora me parecía falsa. Te llamaré mañana, dijo mi madre, dándome un beso en la mejilla. ¿Vamos de compras el fin de semana? Claro, mamá. Mentí, sabiendo que nada volvería a ser como antes. En casa no podía dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza una y otra vez. No se merece ni un centavo, está borrada. ¿Cuánto tiempo llevaban pensando eso? ¿Cuántos años me había engañado a mí misma, creyendo que mi dedicación a la familia significaba algo? A las 3 de la madrugada, me levanté de la cama y encendí el ordenador. Recordé el dinero que había invertido en el negocio familiar, casi $45,000, ahorrados durante años de trabajo, el dinero que mi padre prometió devolver cuando el negocio se recuperara. Me temblaban las manos cuando entré en mi cuenta bancaria. Creé una nueva cuenta en otro banco y transferí allí todos mis ahorros restantes, unos $28,000. Era poco, pero suficiente para empezar una nueva vida. Una vida en la que ya no estaría borrada. Cuando terminé la transferencia, sentí un extraño alivio. Era como si las pesadas cadenas que me habían atado durante años empezaran a aflojarse. Era un pequeño acto de rebeldía, pero para mí significaba mucho más. El primer paso hacia la libertad. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. La ciudad nocturna brillaba con las luces, prometiendo nuevas oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente. Mañana comenzaría un nuevo día, y mi vida nunca volvería a ser la misma. La mañana después del cumpleaños de mi padre, la recibí con los ojos hinchados por las lágrimas. La transferencia de dinero a la nueva cuenta me produjo un extraño alivio, pero no me liberó del dolor. Tumbada en la cama, empecé a repasar involuntariamente mis recuerdos, reconstruyendo el mosaico de mi vida, tratando de entender cuándo me había convertido en una hija desheredada. Mi infancia estuvo llena del deseo de ganarme el amor de mis padres,
excelentes calificaciones, ayuda en las tareas domésticas, ningún problema de comportamiento. Era una niña modelo. Y, sin embargo, cada vez que traía a casa otro certificado de honor, mi padre solo asentía con discreción. Bien hecho, Carrie. Así debe ser. Cuando cumplí 12 años, nació Allison. Recuerdo la primera vez que la vi en el hospital. Un pequeño bulto con una mata de pelo oscuro. Mi padre la sostenía en sus brazos con una ternura que nunca había visto antes. Mira, Carrie, me dijo entonces, es tu hermanita. Tienes que cuidar siempre de ella. Y lo hice. Le cambiaba los pañales, le leía cuentos, le enseñaba a atarse los cordones de los zapatos. Allison creció siendo una niña inteligente y sociable, y rápidamente se convirtió en la favorita no solo de mis padres, sino también de todos los vecinos. Tu hermana tiene chispa, solía decir mi madre, al ver cómo Allison cautivaba a los invitados en las cenas familiares. Llegará lejos. No envidiaba a mi hermana, la quería. Pero poco a poco se fueron formando los roles entre nosotras. Allison era la estrella brillante y yo, el fiel telón de fondo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, obtuve una beca para la Universidad de Nueva York. Mi sueño era estudiar psicología social. Recuerdo cómo sostenía con manos temblorosas la carta de admisión, imaginando una nueva vida lejos de casa. Pero ese mismo verano, mi padre tuvo problemas con el negocio. Uno de los principales proveedores rompió el contrato, dejando a la cadena de tiendas Whitmore ⁇ Sons en una situación difícil. Tenemos que apretarnos el cinturón, anunció mi padre durante la cena. Me temo, Carrie, que tendrás que posponer tu querido Nueva York. Pero mi beca, empecé a decir. La beca no cubrirá todos los gastos, cortó mi padre. Además, te necesitamos aquí, en la tienda. La familia es lo primero, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que acepté. Me matriculé en la universidad local y compaginé los estudios con el trabajo en la tienda de mi padre. Cada noche volvía a casa agotada, pero orgullosa. Estaba ayudando a mi familia. 3 años después, cuando el negocio se recuperó, volví a hablar de trasladarme a Nueva York. Ahora no es el momento, dijo mi padre, negando con la cabeza. Tu madre tiene problemas de salud. Y, efectivamente, a mi madre le detectaron un tumor benigno. Necesitaba una operación, cara, pero no urgente. Sin dudarlo, le di mis ahorros. $10,000 que había acumulado trabajando en varios empleos. Eres el verdadero pilar de la familia, me dijo mi padre, abrazándome por primera vez de verdad. Guardé ese momento en mi memoria durante años, como prueba de que todos los sacrificios no habían sido en vano. Cuando Allison ingresó en una prestigiosa universidad privada, nadie habló de apretarse el cinturón. Mi padre pagó con orgullo sus estudios y le compró un coche nuevo. Es una inversión en el futuro, explicaba. A los 25 años, me había resignado definitivamente a mi lugar en la familia. Trabajaba como asistente social. Los fines de semana ayudaba en las tiendas de mi padre y seguía siendo una buena hija. Y entonces apareció Ethan. Nos conocimos en una maratón benéfica. Alto, con ojos bondadosos y una risa contagiosa. Me llamó la atención de inmediato. En nuestra primera cita, Ethan me contó que era ingeniero medioambiental y que soñaba con tener su propia casa a las afueras de la ciudad y un perro grande. ¿Y tú, Carrie, qué sueñas?, me preguntó, y yo me quedé sin palabras. Nadie se había interesado nunca por mis sueños. Con Ethan, poco a poco empecé a cambiar. Aprendí a decir no cuando mi padre me pedía que trabajara los fines de semana. Empecé a sonreír más y compré ropa de colores vivos en lugar de los trajes grises de siempre. Estás diferente, me dijo mi madre un día. Ese chico te está mal influyendo. A mis padres no les gustó Ethan desde el primer momento. Mi padre fruncía el ceño cuando le escuchaba hablar sobre la protección del medio ambiente. Mi madre criticaba su forma de vestir. Incluso Allison, que solía ser muy simpática con todo el mundo, se mostraba distante. No es para ti, Carrie, me dijo mi padre después de cenar. Es demasiado idealista. Esa gente no sabe ganar dinero. Pero, por primera vez en mi vida, no les hice caso. Nuestra relación con Ethan fue avanzando,
y al cabo de un año, me pidió que me casara con él. Recuerdo aquella noche. Una cena a la luz de las velas, un anillo con un pequeño zafiro. Ethan sabía que yo prefería la modestia a los diamantes. Estás cometiendo un error, insistió mi madre cuando le enseñé el anillo. Él no te dará estabilidad. No necesito estabilidad, mamá. Necesito amor. Parecía que por fin había encontrado mi voz. Ethan y yo empezamos a planear la boda y a buscar casa. Entonces, llegó una oferta de trabajo en Seattle. Una importante organización ecologista le ofrecía a Ethan el puesto de sus sueños. Ven conmigo, Carrie, dijo Ethan con los ojos brillantes de entusiasmo. Empecemos una nueva vida juntos. Quería decir sí. Cada célula de mi cuerpo gritaba sí. Pero entonces pensé en mis padres, que se quedarían sin mi ayuda. Mi padre, sacudiendo la cabeza con decepción. Mi madre, acusándome de traición. No puedo, Ethan. Mi voz temblaba. Mi familia, me necesitan. ¿Y nosotros? Preguntó en voz baja. ¿No merecemos una oportunidad? Durante las semanas siguientes intentamos llegar a un acuerdo. Una relación a distancia, el traslado de Ethan a una sucursal local. Pero la grieta ya se había abierto. Y cuando mi padre sufrió un infarto, la decisión fue fácil. Lo siento, dije, devolviéndole el anillo. No puedo dejarlos ahora. Ethan me miró con tristeza y comprensión. Espero que algún día comprendas que tú también mereces ser feliz, Carrie. Después de su partida, me dediqué con redoblado esfuerzo al cuidado de mi familia. Pasaba las noches en el hospital con mi padre y me hice cargo de la gestión de la sucursal norte de la tienda. Invertí casi todos mis ahorros en la renovación del local, creyendo en las promesas de mi padre de que era una inversión en nuestro futuro común. Y ahora, años después, descubrí que siempre había sido solo una solución temporal, un plan B. No se merece ni un centavo, está borrada. La mañana llegó sin que me diera cuenta. Me levanté de la cama sintiendo una extraña ligereza. Me acerqué al espejo. Una mujer cansada con los ojos enrojecidos me miraba, pero en esos ojos había algo nuevo. Determinación. Cogí el teléfono con la intención de apagarlo, pero vi 10 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de Allison. ¿Dónde estás? Mamá está preocupada. Antes habría llamado inmediatamente, pedido perdón y tranquilizado a mi madre. Pero hoy simplemente dejé el teléfono en la mesita de noche. Que se preocupen. Quizás, por primera vez en su vida, se preocuparían por mis sentimientos. Preparé un café, me senté junto a la ventana y me permití admitir la amarga verdad. Durante años me había engañado a mí misma, creyendo en el amor incondicional de mi familia. Todo ese tiempo no había sido más que una herramienta útil que utilizaban cuando les convenía y que ignoraban cuando no les convenía. Me hicieron falta 32 años y una conversación escuchada por casualidad para ver por fin la realidad. Pero ahora la veía con total claridad. La semana después del cumpleaños de mi padre pasó como en una nube. No respondí a las llamadas de mis padres, solo les envié un breve mensaje diciendo que necesitaba tiempo. En el trabajo, me tomé unos días libres alegando circunstancias familiares. Mi jefe, Robert, que me conocía como una adicta al trabajo que nunca se tomaba días libres, solo asintió con preocupación. ¿Todo bien, Carrie? Pareces agotada. Son solo problemas familiares, respondí, evitando su mirada. En casa, repasaba mi vida minuciosamente, analizando cada momento, cada decisión. A veces llamaba a Allison, pero yo rechazaba sus llamadas. ¿Qué podía decirle? Sé que tu padre te va a dejar el negocio en el que he invertido mi esfuerzo y mi dinero. Necesitaba ordenar mis pensamientos antes de enfrentarme a todos ellos. Al séptimo día, me desperté con la mente despejada y una firme determinación. Era hora de escuchar la verdad de sus propios labios. Marqué el número de mi madre. ¿Carrie? Dios mío, ¿estábamos tan preocupados? Su voz sonaba a la vez inquieta e irritada. ¿Qué pasa? ¿Por qué has desaparecido? Necesito hablar con vosotros, con todos vosotros. Mi voz sonaba más tranquila de lo que esperaba. Voy a ir a cenar hoy. Por supuesto, cariño.
Te prepararé tu pastel de pollo favorito. Mi madre pasó inmediatamente a su modo habitual de anfitriona hospitalaria, como si nada hubiera pasado. No hace falta, mamá. No es una visita festiva. Colgué el teléfono y respiré hondo. Hoy todo cambiaría para siempre. La casa de mis padres me recibió con el olor habitual de las flores de mi madre y la melodía apenas audible de la música clásica que mi padre siempre ponía después del trabajo. Parecía que nada había cambiado, pero dentro de mí todo era diferente. ¡Carrie! Mi madre abrió la puerta e intentó abrazarme. Yo me aparté con educación, pero con firmeza. ¿Dónde están papá y Allison? En el salón. Allison ha venido en cuanto ha sabido que ibas a venir. Todos estábamos preocupados. Entré en el salón, donde mi padre estaba sentado en su sillón favorito, y Allison caminaba nerviosamente de un lado a otro. ¡Por fin! Exclamó Allison, corriendo hacia mí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no contestabas al teléfono? Pensábamos que te había pasado algo. De hecho, me ha pasado algo, dije mirando directamente a mi padre. He descubierto la verdad. Mi padre frunció el ceño, mirándome sin comprender. ¿De qué estás hablando, Carrie? De que me han borrado, papá. Las palabras sonaron amargas, pero liberadoras. Escuché tu conversación con Allison en tu despacho, el día de tu cumpleaños. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. El rostro de mi padre se quedó petrificado. Mi madre se puso pálida, y Allison parecía como si la hubieran golpeado. ¿Estabas espiando? Dijo mi padre por fin, y yo casi me eché a reír por lo absurdo de la situación. Ni una disculpa, ni una explicación, solo una acusación. No, papá. Escuché por casualidad que decías que no merecía ni un centavo del negocio en el que he invertido años de mi vida y casi $50,000 de mi propio dinero. Carrie, querida, intervino mi madre. Lo has entendido mal. Tu padre solo... No, mamá, la interrumpí levantando la mano para detenerla. No quiero más excusas. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Mi padre se levantó lentamente del sillón. A sus 62 años, seguía siendo una figura imponente. Alto, con la espalda recta y una mirada penetrante. Está bien, Carrie. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Nunca fuiste hecha para los negocios. Siempre has sido demasiado blanda, demasiado sentimental. Te di una oportunidad. Te dejé trabajar en las tiendas, pero solo confirmaste mis temores. ¿Qué temores? Mi voz temblaba por las emociones contenidas. No sabes tomar decisiones difíciles, dijo mi padre con la fría seguridad de alguien que expone hechos. ¿Recuerdas aquel caso del proveedor que nos estafó? Allison propuso inmediatamente romper el contrato, y tú insististe en negociar. Perdimos casi $20,000 por tu blandura. ¡Papá! Allison parecía conmocionada. ¡No es justo! No, déjale hablar, le dije a mi padre, mirándole directamente a los ojos. ¿Qué más, papá? ¿Qué otras razones tenías para descartar a tu hija mayor? Te pareces demasiado a mi madre, dijo de repente. Igual de ingenua e idealista. Ella también creía en todo lo que le decían, y mi padre se arruinó por eso. Juré que mi negocio nunca se vería afectado por el sentimentalismo. Me quedé atónita ante tal revelación. Mi padre nunca hablaba de sus padres. Entonces, ¿todo se reduce a tus propios miedos? Pregunté en voz baja. ¿Temías que yo destruyera lo que tú habías construido? Sabía que lo destruirías, respondió secamente. Allison es otra cosa. Ella tiene garra, entiende de negocios. Puede ser dura cuando es necesario. ¿Y mi dinero? Pasé a la pregunta principal. ¿Los 45,000 que invertí en la reforma de la sucursal norte? Mi padre apartó la mirada, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Papá los utilizó para el pago inicial de los nuevos locales en Green Hills, dijo Allison de improviso. Los que están a mi nombre. ¡Allison! Exclamó mi padre. No, papá, dijo Allison, colocándose de repente a mi lado. No está bien. Carrie se merece saber la verdad. Sentí cómo se me helaba el corazón. Mi propio dinero se había utilizado para ampliar un negocio que nunca sería mío. ¿Y tú lo sabías? Le pregunté a mi hermana. Allison negó con la cabeza, pero sus ojos delataban la verdad. No desde el principio, admitió.
Me enteré hace unos meses, cuando firmamos los documentos. Yo quería decírtelo, pero papá me convenció de que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos? No daba crédito a mis oídos. ¿Cómo puede ser mejor para todos un engaño? No es un engaño, intervino mi madre. Simplemente, una distribución razonable de los recursos. Allison es más adecuada para dirigir el negocio. Y tú, Carrie, siempre has sido una chica hogareña. Necesitas una familia, hijos. No me digas lo que necesito, mamá. Mi voz sonaba tensa. Toda mi vida habéis decidido por mí. Me habéis manipulado. La familia es lo primero, Carrie. Estamos pasando por un momento difícil, Carrie. Te necesitamos aquí, Carrie. Pero en realidad solo me habéis utilizado cuando os ha convenido. No es verdad, se indignó mi madre. Te queremos. ¿Nos queremos? Sonreí con amargura. ¿Así es el amor en nuestra familia? ¿Mentiras, manipulación, robo? Nadie te ha robado nada. Mi padre empezó a perder la paciencia. Tú misma propusiste invertir dinero en el negocio. En nuestro negocio, papá. En el negocio que, según prometiste, algún día sería nuestro y de Allison. Yo nunca prometí eso, dijo mi padre con firmeza. Tú inventaste lo que querías oír. Lo miré con desconfianza. Luego volví la mirada hacia mi madre y Allison. ¿Todas ustedes aprueban esto? ¿De verdad creen que es lo correcto? Mamá apartó la mirada, y Allison estalló de repente. ¿Qué quieres de nosotros, Carrie? ¿Aplausos por tu eterno martirio? Siempre te has hecho la santa. Renunciaste a Nueva York. Te sacrificaste por la familia. Pero nadie te pidió nada. Tú misma elegiste ese papel, y ahora nos culpas a nosotros por aceptarlo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No fue mi padre, siempre frío y calculador, quien me asestó el golpe más duro, sino mi hermana, a quien había amado y protegido toda mi vida. Así que tú también lo piensas, dije en voz baja, que solo estaba interpretando el papel de mártir. ¿Y no es así? Allison no cedía. Siempre has sido la hija buena, la que hermana cariñosa. Siempre te has puesto por encima de nosotros en términos morales. Pobre Carrie, siempre sacrificándose por una familia desagradecida. Es una posición cómoda, ¿sabes? Allison, basta. Intentó detenerla su madre, pero era demasiado tarde. No, déjala hablar. Mi voz se volvió inesperadamente tranquila. Que todos digan por fin la verdad. Me volví hacia mi padre. Nunca creíste en mí. Aprovechaste mi lealtad, mi dinero, mi tiempo, y siempre supiste que al final me borrarías. Luego me volví hacia mi madre. Y tú permitiste que eso sucediera. Sonreías y asentías con la cabeza, fingiendo que todo estaba bien, solo para no romper tu mundo perfecto. Y finalmente me volví hacia Allison. Y tú, sabías lo que estaba pasando y no dijiste nada. Aceptaste todas las ventajas que obtenías a mi costa y ni siquiera pensaste en oponerte. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Cada uno de ellos parecía atónito a su manera. Mi padre fruncía el ceño. Mi madre se mesaba nerviosamente el borde de la blusa, y Allison permanecía de pie con la cabeza gacha. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó finalmente mi padre. ¿Nos vas a demandar? Casi me echo a reír por lo absurdo de su pregunta. No, papá, no voy a demandaros. Simplemente me voy. ¿Te vas? Preguntó mi madre, desconcertada. ¿A dónde? De vuestras vidas, mamá. Voy a recoger las cosas que aún tengo aquí y me voy. Para siempre. No dramatices, Carrie, dijo mi padre, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido muy melodramática. Pasa la noche aquí, cálete y todo volverá a ser como antes. No, papá. Nada volverá a ser como antes. Me dirigí hacia la escalera que llevaba a mi antigua habitación. Recogeré mis cosas y desapareceré de vuestras vidas. Como tú querías. Borrarme yo misma. Mientras subía las escaleras, oí que mi madre empezaba a llorar y que mi padre le decía algo a Allison en tono severo. Pero esos sonidos ya no me causaban dolor. Era como si estuviera observando una escena de la vida de otra persona, un drama que ya no me concernía. En mi habitación, saqué una vieja maleta y empecé a recoger las pocas cosas de valor que quedaban allí. Álbumes de fotos, algunos libros,
joyas que me había regalado mi abuela. Solo tardé 15 minutos en empaquetar los restos materiales de 32 años de vida. Cuando bajé con la maleta, Allison me esperaba en el vestíbulo. Estaba sola. Mis padres están en la cocina, dijo en voz baja. Mamá está llorando y papá está enfadado. Lo de siempre. Asentí en silencio y me dirigí hacia la puerta. Carrie, espera. Allison me tocó la mano. No quería que esto pasara. De verdad que no. Pero no hiciste nada para evitarlo. Respondí sin rencor, simplemente constatando un hecho. Te devolveré el dinero, dijo de repente. Los 45,000. Puedo pedir un préstamo. Quédatelos. Negué con la cabeza. Considéralo mi último regalo. O el precio de tu libertad, como prefieras. Abrí la puerta y salí al porche sin mirar atrás. El sol de la tarde teñía de tonos dorados la calle que también conocía, pero para mí era un mundo completamente nuevo. Un mundo sin obligaciones, hacia una familia que nunca me había apreciado de verdad. Llegué al coche y puse la maleta en el maletero. Al sentarme al volante, vi el rostro de mi madre aparecer en la ventana. Me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Ira? ¿Incomprensión? Ya no importaba. Al arrancar el motor, sentí una extraña tranquilidad. Había quemado mis naves, pero delante de mí se extendía un camino desconocido, aterrador, pero mío. Y estaba dispuesta a recorrerlo. Portland me recibió con una lluvia torrencial. Típico, pensé, mirando a través del parabrisas las luces borrosas de una ciudad desconocida. El tiempo perfecto para una nueva vida. Húmedo, gris e incierto. Encontré un apartamento antes de llegar, un pequeño estudio en un viejo edificio de ladrillo en la parte este de la ciudad. Nada especial. Parqué desgastado, techos altos, una ventana que daba a una calle tranquila con arces. Pero lo más importante era que allí no había recuerdos. El primer mes pasó como en una nube. Apenas salía del apartamento, salvo para comprar lo necesario. El teléfono permanecía apagado. No estaba preparada para recibir llamadas de mi familia, que por cierto, nunca llegaron. Por las noches, me pasaba horas mirando al techo, repasando en mi cabeza la última conversación con mis padres y mi hermana, tratando de entender cómo todo había llegado tan lejos. Está borrada. Esas palabras me perseguían incluso en sueños. Una mañana, mirando mi rostro demacrado en el espejo del baño, comprendí que aquello no podía seguir así. No había venido a Portland para consumirme lentamente entre cuatro paredes. Era hora de cambiar algo. Ese mismo día, actualicé mi currículum y empecé a buscar trabajo. Mi especialidad, el trabajo social con adolescentes, tenía mucha demanda, y una semana después, me llamaron para una entrevista en el Centro de Apoyo Juvenil de East Portland. El centro estaba en un edificio industrial reformado, con paredes de ladrillo, grandes ventanas y grafitis de colores hechos por los propios adolescentes. Dentro había mucho ruido y bullicio. Los adolescentes jugaban al ping-pong, se sentaban en grupos en sofás desgastados y algunos trabajaban con sus tutores. «Usted debe de ser Carrie Whitmore», me dijo una mujer alta, de piel negra y con rastas cortas teñidas de morado. «Soy Tasha Ramos, la subdirectora. Hablamos por teléfono». Tasha me acompañó a través del salón principal hasta una pequeña oficina, donde me habló sobre el trabajo del centro. Ofrecían apoyo a adolescentes con problemas, desde ayuda académica hasta asesoramiento psicológico y orientación profesional. «Necesitamos otro asesor, especialmente para trabajar con las chicas», explicó Tasha. «Muchas de ellas tienen relaciones familiares complicadas y les cuesta confiar en los adultos». No pude evitar estremecerme al reconocerme en esa descripción. Quizás por eso, al final de la entrevista, Tasha dijo: «Sabes, Carrie, tienes algo especial. Una especie de comprensión. Creo que eres perfecta para este trabajo». 2 días después, recibí la oferta de trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Mi vida empezaba a cobrar sentido. Por las mañanas iba al trabajo, donde daba consultas individuales y clases en grupo a adolescentes. Por las tardes, volvía a mi tranquilo apartamento, donde no me esperaba nadie.
Los fines de semana los pasaba sola, explorando la ciudad, sentada en una cafetería con un libro o simplemente paseando por los numerosos parques de Portland. Fue durante uno de esos paseos cuando conocí a Marge, una anciana que paseaba a su corgi con una correa. Nos encontramos junto a un banco en un parque cerca de mi casa. Disculpe, dije, apartándome para dejarla pasar. ¡Qué perro tan encantador! Se llama Chester, dijo la mujer con una sonrisa. Y está totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad, cariño? El perro ladró alegremente y no pude evitar sonreír, la primera sonrisa sincera en muchas semanas. ¿Lleva mucho aquí?, preguntó la mujer, sentándose en el banco. La vi entrar en la casa de los Peterson. Vivo al otro lado de la calle. Así conocí a Marjorie Klein, una viuda de 72 años, antigua profesora de literatura, y como resultó ser, mi vecina. Me invitó a tomar el té, y para mi sorpresa, acepté. El apartamento de Marge era todo lo contrario al mío. Acogedor, lleno de libros, fotografías y recuerdos de viajes. Mientras preparaba el té, miré las fotos de las paredes. Marge joven con su marido. Marge con sus hijos y nietos. Marge en la montaña, en la playa, en países exóticos. Ha viajado mucho, comenté cuando volvió con la bandeja. Después de la muerte de Jack, asintió. Mi marido siempre posponía los viajes. Cuando nos jubilemos, Marge, decía. Pero no llegó a jubilarse. Murió de un infarto a los 59 años. Y decidí que no iba a esperar. La vida es demasiado corta para el luego. Sus palabras me tocaron profundamente. ¿Cuántas veces había pospuesto mis sueños por mi familia, por un luego indefinido? Desde ese día, Marge y yo empezamos a vernos con regularidad. Dábamos paseos con Chester, tomábamos el té, y a veces íbamos juntas al mercado local los sábados. Ella nunca me preguntó por mi pasado, cosa que le agradecía, pero compartía con gusto historias de su vida, a la vez normales y sorprendentes. En el trabajo, Tasha se convirtió en mi persona más cercana. Enérgica, directa, con una mente aguda y una dedicación ilimitada a su trabajo, poco a poco pasó de ser una compañera a una amiga. Fue Tasha quien se dio cuenta de cómo me ponía tensa cada vez que la conversación se desviaba hacia mi familia. ¿Sabes?, me dijo una vez, cuando nos quedamos después del trabajo ordenando documentos. Todos tenemos nuestras cicatrices. No es necesario hablar de ellas, pero tampoco hay que fingir que no existen. Esa noche le conté por primera vez a alguien lo que había pasado, no todo, solo lo esencial. Sobre la traición de mi padre, sobre la dolorosa ruptura con mi familia, sobre el sentimiento de pérdida que aún no me abandonaba. Tasha escuchó sin interrumpir, y luego simplemente dijo: «Necesitas ayuda, Carrie. Ayuda profesional». Me dio los datos de Liana, una terapeuta especializada en traumas familiares. Me resistí durante 2 semanas antes de marcar el número. Liana resultó ser una mujer tranquila, de mediana edad, con ojos atentos y voz suave. Nuestras primeras sesiones fueron dolorosas. Me resistía, me enfadaba, a veces lloraba, pero poco a poco empecé a comprender las raíces de mi codependencia, a tomar conciencia de los patrones de relación poco saludables que se habían formado en mi infancia. No eres responsable de los sentimientos de los demás, Carrie, me decía Liana. Ni de la decepción de tu padre, ni de la ansiedad de tu madre, ni del éxito de tu hermana. Tu vida te pertenece solo a ti. Palabras sencillas que me costó tanto aceptar. Paralelamente a la terapia, me sumergí cada vez más en el trabajo con adolescentes. Me llamó especialmente la atención la historia de Dakota, una chica de 15 años, angulosa, con los hombros siempre caídos y la mirada desconfiada. Creció con una madre soltera que tenía 2 trabajos y rara vez estaba en casa. Su padre aparecía en su vida de forma esporádica, siempre con grandes promesas que nunca cumplía. ¿Por qué tengo que esforzarme?, me preguntó durante una de nuestras sesiones. De todos modos, a nadie le importa. Me reconocí en ella, en aquella niña que siempre se esforzaba por ganarse el amor y el reconocimiento que deberían ser incondicionales. No es por ellos, Dakota, le dije en voz baja.
Lo haces por ti misma, porque te mereces algo mejor. Vi cómo mis palabras la conmovieron. En sus ojos se reflejó la sorpresa, luego la duda, y finalmente, una pequeña chispa de esperanza. En aquellos días empecé a comprender que podía utilizar mi experiencia para ayudar a otros. Mis cicatrices, mi dolor, no habían sido en vano si podían ayudar a personas como Dakota a no repetir mis errores. Trabajar con Dakota no fue fácil. Se resistía, ponía a prueba los límites y, a veces, se descontrolaba. Pero yo veía en ella un enorme potencial y no me rendí. Trabajamos en su autoestima, aprendimos a establecer límites saludables y buscamos sus puntos fuertes y sus intereses. Nunca pensé que a alguien le importara realmente lo que siento, me confesó una vez, cuando estábamos sentadas en una cafetería después de que Dakota hubiera triunfado en un concurso de poesía del colegio. A mí me importa, le respondí con sinceridad. ¿Y sabes qué es aún más importante? Que a ti te importe. En ese momento comprendí que no solo le estaba hablando a ella, sino también a mí misma, a esa niña pequeña que aún esperaba la aprobación de su padre y creía que su valor lo determinaban los demás. Pasaron los meses. Poco a poco, mi vida en Portland fue tomando forma. No perfecta, pero sí real. Hice un círculo de amigos, descubrí lugares que me gustaban y adquirí nuevos hábitos. Ya no me despertaba con una sensación de vacío, ni me sentía como un fantasma en una ciudad extraña. Has cambiado, me dijo Marge un atardecer, mientras estábamos sentadas en su porche, contemplando la puesta de sol. Cuando llegaste, había tanto dolor en tus ojos. Ahora estás completa. Me quedé pensando en sus palabras. ¿De verdad estaba completa? La herida de la traición de mi familia aún dolía, pero ya no sangraba. Había aprendido a vivir con ese dolor sin dejar que me definiera. Quizá no completa, respondí, pero definitivamente ya no estoy rota. Mark asintió con comprensión. Sabes, en Japón existe el arte del kintsugi, que consiste en pegar con oro la cerámica rota. Las grietas no se ocultan, sino que se resaltan, porque son precisamente ellas las que hacen que el objeto sea único. En octubre, cuando ya llevaba más de medio año trabajando en el centro, Tasha me propuso dirigir un nuevo programa para adolescentes dedicado al desarrollo de la confianza en sí mismas y las cualidades de liderazgo. Eres perfecta para ello, Carrie, me dijo. Tú consigues llegar a ellas como nadie de nosotros. Acepté, aunque en mi interior aún dudaba de mis capacidades. ¿Podría una persona con heridas tan profundas enseñar a otros a tener confianza en sí mismos? ¿No sería hipócrita? Pero Liana, en la siguiente sesión, despejó mis dudas con delicadeza. Precisamente porque has pasado por eso, tus palabras tienen peso, Carrie. Tú no teorizas, tú sabes. El grupo se reunía 2 veces por semana. Dakota fue una de las primeras participantes y, para mi sorpresa, se convirtió en la líder informal, ayudando a las otras chicas a abrirse. Ver su transformación fue una de las experiencias más significativas de mi vida. Un día, después de la clase, vi a un hombre esperando en el vestíbulo. Alto, con ojos cansados y una leve sonrisa, se movía incómodo de un pie a otro, claramente sintiéndose fuera de lugar entre los ruidosos adolescentes. Tú debes de ser Carrie Whitmore, me dijo cuando me acerqué. Soy Nolan Riley, el padre de Zoe. Zoe era nueva en nuestro grupo, una chica tranquila que apenas participaba en las discusiones. Sí, soy yo, le tendí la mano. Encantada de conocerle. Igualmente, su apretón de manos fue firme y cálido. Zoe ha dicho por primera vez en mucho tiempo que le ha gustado algún lugar formal. Quería darle las gracias en persona. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio, esperanza y sincera gratitud, que me hizo sentir una inesperada calidez en mi interior. Soya es una niña maravillosa, dije. Solo necesita tiempo para abrirse. Hablamos durante casi una hora. Sobre Soya, sobre el programa, sobre las dificultades de criar a una adolescente en soledad. Resultó que la esposa de Nolan había fallecido 3 años antes de cáncer, dejándolo solo con su hija de 10 años.
Trabajaba como editor en una pequeña editorial especializada en literatura científica y popular, y se esforzaba por ser un buen padre. A veces siento que no puedo con todo, confesó. Especialmente ahora que ha entrado en la adolescencia. No sé qué piensa, qué quiere. Créeme, ella tampoco lo sabe. Le sonreí. Es normal. Cuando nos despedimos, Nolan me preguntó con timidez, ¿podríamos tomar un café algún día? No solo para hablar de Zoe, sino simplemente para charlar. Sentí que me sonrojaba como una adolescente. Llevaba tanto tiempo centrada en recuperarme, que casi había olvidado lo que era gustarle a alguien, estar interesada en alguien. Creo que estaría bien, respondí, y vi cómo se le iluminaba el rostro con una sonrisa. Al volver a casa esa noche, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no miraba hacia atrás, sino hacia adelante. Mis ruinas se estaban convirtiendo poco a poco en cimientos, no perfectos, con grietas e irregularidades, pero lo suficientemente sólidos como para empezar a construir algo nuevo. El año y medio que pasé en Portland me cambió. Por fuera seguía siendo la misma Carrie Whitmore, pero por dentro era otra persona. Mi programa para adolescentes recibió una subvención y se amplió a nuevas zonas. Nolan y yo llevábamos casi un año saliendo, construyendo una relación basada en el respeto. Aquella mañana de febrero me desperté en el apartamento de Nolan. Nevaba fuera, y Zoe estaba preparando tostadas francesas, nuestro ritual dominical. El teléfono vibró. Era el número con el código de mi ciudad natal. ¿Carrie? La voz de mi hermana sonaba tensa. ¿Puedes hablar? ¿Qué pasa, Allison? Es papá. Ha sufrido un infarto agudo. Está en el hospital, en estado crítico. El mundo se detuvo. La imagen de mi padre, fuerte y autoritario, no encajaba con las palabras estado crítico. Los médicos dicen que hay que prepararse para lo peor, continuó Allison. Mamá está histérica. Sé que no tienes motivos para venir, pero... Preguntaba por ti, Carrie. En año y medio había aprendido a vivir sin ellos, a no estremecerme al oír las palabras, ella está borrada. Iré, dije. No por él, por mí. Nolan se ofreció a acompañarme, pero era un viaje que tenía que hacer sola. Allison me recibió en el aeropuerto. Parecía agotada, con el rostro pálido y ojeras. Nos abrazamos con discreción, pero sin hostilidad. Gracias por venir, dijo. No estaba segura de que fueras a aceptar. Mi madre estaba sentada en el pasillo del hospital, encorvada en una silla de plástico. Al verme, se estremeció y se levantó, envejecida, con la mirada apagada. Carrie, susurró. Has venido. Dejé que me abrazara, pero no sentí ni dolor ni alegría, solo una tranquila aceptación del momento. Mi padre yacía entre tubos y cables, demacrado, con una máscara de oxígeno. Carrie, dijo con voz apenas audible. ¿Has venido? Sí, papá, estoy aquí. No pensé que volvería a verte. Después de lo que hice, me quedé en silencio. Durante año y medio había imaginado ese momento cientos de veces. Acusaciones airadas, lágrimas, reconciliaciones dramáticas. Pero ahora solo sentía una tranquila compasión. Me equivoqué, continuó mi padre. Te merecías algo mejor. Sí, lo merezco, admití sin rencor. Pero eso ya no importa. He encontrado mi camino. En el pasillo, mi madre me agarró de la mano. Por favor, no te vayas tan pronto. Te debo tanto. Debería haberte defendido, pero siempre me dejé llevar por la corriente. Me quedaré hasta que se aclare lo de papá, pero no por el pasado, sino para seguir adelante. Los días siguientes los pasamos en el hospital. El estado de mi padre se estabilizó, pero le esperaba una larga recuperación. En la cafetería del hospital, Allison finalmente se decidió a tener una conversación sincera. Tengo que confesarte algo, comenzó. El negocio no va tan bien como parecía. Llevamos un año al borde de la quiebra. Pero papá siempre decía que todo iba muy bien. Papá no es de los que admiten los problemas, sobre todo cuando insistía tanto en que podía arreglárselas sin ti. Le contó cómo su padre había tomado decisiones arriesgadas y había rechazado los consejos de los asesores. Ahora comprendo la contribución que has hecho todos estos años.
dijo Allison en voz baja. Tú eras la voz de la razón que nos faltaba a los dos. La escuché con indiferencia. Hace año y medio, esas noticias me habrían destrozado el corazón. Ahora simplemente las aceptaba como un hecho. Siento que tengáis problemas, dije con sinceridad. Pero ya no es asunto mío. Lo sé. Solo quería que supieras que tenías razón. Al día siguiente, mi padre estaba lo suficientemente fuerte como para hablar. He sido un idiota, Carrie, dijo mirando al techo. Toda mi vida me he enorgullecido de mi habilidad para los negocios. Pero resulta que sin ti lo he perdido todo. No lo has perdido todo, papá. Tienes a Allison, a mamá, tu salud. Solo me has perdido a mí, y eso fue tu elección. Sé que es demasiado tarde para arreglar las cosas. Su voz tembló. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. A pesar de mí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántos años había soñado con oír esas palabras? Gracias, dije. Es importante para mí oírlo. Pero ya no necesito tu aprobación. He aprendido a valorarme a mí misma. Cuando quedó claro que mi padre estaba fuera de peligro, Allison y yo hablamos sobre el futuro. La verdad es que no sé qué hacer, admitió. Nunca quise dedicarme a este negocio, pero no podía decepcionar a papá. ¿Qué es lo que realmente quieres, Allison? Si no fueran las expectativas de tu padre. Ella se quedó pensativa. Siempre he querido abrir una pequeña cafetería. Un lugar acogedor con buen café. Quizás sea el momento. Vende las tiendas y empieza a hacer lo que realmente te gusta. ¿Y qué dirá papá? ¿Qué más da? Es tu vida, Allison, no la suya. Antes de marcharme, fui a despedirme de mi padre. Hablamos de cosas sin importancia, pero entre nosotros se estableció un nuevo entendimiento, no de cercanía, sino de respeto por los límites. ¿Volverás? Me preguntó. Quizá. No por el pasado, sino para ver en qué nos convertiremos en el futuro. Mi madre lloró cuando me fui, pero en sus lágrimas no había manipulación. He perdido tanto, dijo. He comprendido demasiado tarde que ser una buena esposa no significa ser una mala madre. Nunca es tarde para empezar de nuevo, mamá. Para todos nosotros. En el aeropuerto, Allison me abrazó con fuerza. Gracias por venir. Y por mostrarme que se puede vivir de otra manera. Las dos nos merecemos algo mejor. Escríbeme cuando te decidas por una cafetería. Volver a Portland fue como respirar aire fresco. Nolan y Zoya me recibieron con un cartel que decía: Bienvenida a casa, Carrie. En casa me esperaba una sorpresa. Habían convertido una habitación pequeña en un estudio para mi nuevo proyecto. Tasha dijo que el centro apoyará tu programa para mujeres, dijo Nolan. Pensamos que necesitarías un lugar para trabajar. Durante los meses siguientes, me sumergí de lleno en la creación de un programa de apoyo para mujeres que habían sufrido violencia emocional. Mi experiencia, mi dolor, mi camino hacia la curación, todo ello se convirtió en la base para ayudar a otras personas. Llamamos al programa Tu Verdad. Hay que encontrar la verdad, la voz y la fuerza propias. Allison vendió el negocio familiar y abrió una cafetería. De vez en cuando nos llamábamos por teléfono, construyendo una nueva relación basada en el respeto. Mi padre se estaba recuperando y mi madre, para mi sorpresa, se apuntó a clases de cerámica. El día de la inauguración de Tu Verdad, se reunieron decenas de mujeres con historias diferentes. Cada una de nosotras viene aquí con su dolor, comencé. Pero lo más importante no es lo que nos ha pasado, sino lo que decidimos hacer a partir de ahora. A veces hay que perder a la familia de sangre para encontrar una verdadera familia espiritual. Y encontrarse a una misma. Ya no era la hija repudiada. Era Carrie Whitmore, una mujer que había encontrado su verdad y su fuerza. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.